Te damos gracias, Abacadosh, por un día más de vida. Te damos gracias por este Shabbat. Te damos gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa. Pedimos que seas tú hablando y no el hombre. Amén y amén. Bendiciones para todos. Les saluda el profeta Walter Dinucci desde el Ministerio Ejército de Agua junto al pastor Daniel, que bueno, está de ese lado. Estamos con el estudio Guarda los mandamientos y vivirás. Hoy es la parte 10. Hoy es una parte hermosa porque hay una revelación que el Padre me dio hace muy poquitos días atrás de un texto que creo que lo conocen todos los creyentes y seguramente se van a sorprender. Pero como decimos siempre, para entender esta parte, guarda los mandamientos y vivirás parte 10, sugerimos que hagan las 9 partes anteriores. Amén. Bendiciones a los que ya están conectados. Ayer terminamos con Romanos capítulo 10. Y estamos estudiando ahora el libro de Romanos y estamos viendo que aún en el libro de Romanos dice la palabra que un creyente recién nacido, o sea, una persona que recién se bautiza, siempre lo aclaramos, que está en Romanos 6, lo leemos así rapidito, los 3 versículos, Romanos 6, 4, Romanos 6, 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con él, o sea, con el Mesías, para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando habla de andar en vida nueva, en Romanos 6, versículo 4, si uno hace este estudio de la parte 1 a la parte 9, inclusive la de hoy y la de la 10, se va a dar cuenta y se va a sorprender que en Romanos 6, 7, 8, 9, 10 y lo que vamos a leer hoy el 11, en todo Romanos dice que el creyente recién nacido sí o sí tiene que guardar los mandamientos. Ayer había un versículo, Romanos 10, 11, Romanos 10, 9, miren, Romanos 10, 9, 10, que es la llamada o famosa confesión de fe. Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim, que le conocimos como Dios, Elohim, le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la famosa confesión de fe que se hace en la doctrina evangélica, no sé si en la doctrina católica también. Versículo 11 y 12 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, haciendo alusión que hay que creer en él, o sea, creer en él quiere decir creerle a él todo lo que él habla, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Presten atención a este versículo 12, porque ahora viene una revelación en Romanos 11, que es impactante. Cuando uno verdaderamente es creyente, lo que tenemos que entender, porque lo dice la palabra, que cuando uno verdaderamente es creyente, tiene que entender que ya no hay más judío ni griego, o sea, judío ni gentil. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que entender que pasa a ser parte del pueblo de Dios, un creyente o una persona que está en el mundo, pero que se quiere convertir, tiene que entender que al aceptar a Jesús, a Yahshua en su corazón, la Biblia dice que pasa a ser parte del pueblo de Dios. Por eso dice aquí, ¿no? Que cuando uno confiesa con la boca, creyendo en el corazón, que Yahshua es el Señor, que el Eterno lo levantó de los muertos, uno tiene que entender ahí, en el bautismo también, Romanos 6, uno tiene que entender que deja de ser gentil, o si era un judío que estaba en el judaísmo, deja de ser alguien del judaísmo, si era griego, deja de ser griego y pasa a ser de un solo pueblo, del pueblo de Dios. Amén. Y eso es lo que todavía los creyentes no están entendiendo, siempre con respeto, y creen las personas que no se congregaban y ahora son evangelistas, creen y dicen ahora son evangelistas y por eso nos vamos a salvar. Los católicos antes estaban en el mundo, hacía cosas malas, ahora voy a la iglesia, soy católico, entonces creo en Dios, me voy a salvar. Y así los testigos de Jehová, los mormones, tienen esa teoría, siempre con respeto. No estoy en contra de las almas, sino de la doctrina.
Y la Biblia dice que un ser humano, un alma, que anda por el mundo, vagando, pecando, no conociendo al Señor, y decide buscar de Dios, y va a buscar a Dios, a Yahweh, a una religión, tiene que entender que si en esa religión no se le hace comprender a esa persona que deja de ser argentino, boliviano, paraguayo, chileno, de la nación que sea, y pasa a ser del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es israelita, o sea, si no entiende que ahora somos hebreos y o israelitas, esa doctrina, aunque se hable de Dios, de Yahweh, está errónea. Vamos hoy a estudiar Romanos 11, pero otra vez insisto, para entender Romanos 11, tienen que hacer este estudio completo de guarda los mandamientos y vivirás, porque si no, por supuesto, no se va a entender lo que es ser creyente para el Eterno. Un creyente que está en una religión que no estudia bien la Biblia, nunca va a entender verdaderamente qué es para el Padre ser su hijo. Muchos siguen pensando que son hijos de Dios, aunque tienen el llamado, pero si no se alinean a la sana doctrina, lamentablemente se van a perder el arrebatamiento. Miremos lo que dice Romanos 11. Dice el versículo 1. Digo pues, o sea, él venía hablando en Romanos 10, no es un tema aparte, viene del capítulo anterior y del otro y del otro y del otro. Entonces, el libro de Romanos, como todos los libros, no se puede agarrar un versículo 2 e inventar una prédica, como se suele hacer en muchas iglesias, y dice, no, vamos a leer Romanos 11 del versículo 3 al 7, y hacen una prédica de eso y nada más. Hay que interpretar cada libro de la Biblia, en este caso el libro de Romanos, completo, para poder dar una prédica, un estudio, una enseñanza bien acorde a la doctrina. Amén. Miremos y leamos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Presten atención, marquen la palabra pueblo, porque para Dios, para Yahweh existe un solo pueblo. Para el Padre existe un solo pueblo. Los demás son Goshim en hebreo o naciones en castellano y o gentiles. Pero para el Padre hay un solo pueblo. Entiendan, hermanos creyentes, para el Padre hay un solo pueblo. Si Él es el Dios, el Elohim de Israel, su pueblo es Israel. Y toda nación, todo ser humano que está en otra nación y quiere creer en Dios, tiene que entender que para creer en Dios, ser creyente en Dios, hay que obedecer a Dios y tiene que entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y es lo que no se está explicando en las religiones. Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Escuchen, el apóstol Pablo no dice yo soy evangelista o católico. Dice yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado el Eterno, segunda vez, a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel, diciendo, Señor, o Adón, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto hace alusión a que un verdadero creyente no debe doblar rodillas, inclinarse, apostrarse, ni venerar, como te dicen en la iglesia católica, que no adoran a la imagen, pero que, ¿cómo es que le dicen? No me acuerdo, que dicen que tienen las imágenes de la Virgen María y de todos los santos, que no adoran al santo, pero que tienen la imagen como recordatorio. Y la Biblia lo dice bien clarito. Señor, a tus profetas han dado muerte, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Ni siquiera una imagen debemos tener, ni siquiera una estampita, nada. Nada, eso no es bíblico, eso es invento humano. Así también aún en este tiempo presente, ha quedado un remanente, un resto. Entonces,
de todos los que en el mundo hay 13.400 religiones. En el mundo hay 13.400 religiones. Y en todas te dicen que Dios está ahí y que esa es la verdad. Pero la Biblia dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente elegido, escogido por gracia. Así que no todos los creyentes, aunque invocan a Dios, Yahweh, aunque invocan a Jesús, Yahshua, no están dentro de los escogidos, porque el Padre dice que aún en este tiempo solo Él ha escogido a un remanente. Entonces, primero, tenemos que entender dos cosas. Él no desechó a su pueblo. Segundo, solo un remanente. En Romanos 1.5 también habla que solo un remanente se va a salvar. O sea, de todos los cristianos en el mundo, que están esperando el arrebatamiento, solo un remanente será arrebatado. El resto se va a quedar en el periodo final de la gran tribulación y de la ira, y tienen que escapar o van a ser decapitados, como dice Apocalipsis 13, o se van a tener que poner la marca de la bestia. El 6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En este sentido, por supuesto que está avalando que ese remanente está siendo guardado por gracia, no porque guarde los mandamientos, pero esto no está aboliendo los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos, lo dice desde Romanos 6, cuando uno lee, que leímos hoy, Romanos 6, 4, el inicio de un creyente. No. ¿Qué pues? Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel. ¿Israel quién es? El pueblo de Elohim. No lo ha alcanzado. ¿Qué pues? Y acá lo afirma. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo alcanzó. Lo que Israel buscaba no lo alcanzó. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, todos los cristianos en el mundo, todos los cristianos del mundo han alcanzado lo que están buscando, que es a Dios y a Jesús, a Yahweh y a Yahvé, a Yahweh y a Yahshua. No, solo un remanente. Y hay que entender que para alcanzar al Padre, hay que entender Juan 14:6, que Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Para entender bien cómo llegar a Dios, a Yahweh, hay que entender bien que el Mesías nunca abolió los mandamientos y que él siempre los guardó. Entonces yo no puedo decir que soy un cristiano obediente y que voy a ser arrebatado si no estoy guardando los mandamientos, cuando el Mesías los guardó siempre. Él nunca los abolió. Él predicaba en las sinagogas en Shabbat, en día de reposo. Entonces, ¿qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, entonces no se olviden, marquen ahí, porque yo sé que después se olvidan, donde dice los escogidos, pongan remanente, porque en el versículo anterior dice que el remanente son los escogidos. Y si vamos a Mateo 22, para que anoten ahí, parábola de las bodas del Cordero, dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, cuando vuelva el Mesías, que él es israelita, y venga por su novia, de todos los millones y millones de cristianos que hay en el mundo, dentro de 13.014 religiones, se va a casar con todos esos millones y millones de creyentes y va a arrebatar a esos millones y millones y millones de creyentes. No, solo arrebatará a los escogidos. En la parábola de las bodas del Cordero, en Mateo 22, dice, muchos son llamados y pocos escogidos para la boda del Cordero. Aquí vuelvo a repetir lo mismo. Escogidos y remanente es lo mismo. Entonces, de todos los miles de millones de seres humanos creyentes y o cristianos que están en el mundo, miles de millones de creyentes y cristianos que tienen el llamado y están esperando el arrebatamiento, la Biblia dice que solo un remanente será arrebatado. Solo un remanente. Mateo 22, Romanos 11, lo vemos aquí otra vez.
Romanos 1:5, lo vemos otra vez, que la promesa del arrebatamiento es para Israel. Hay un estudio en este canal de YouTube que dice las bodas del Cordero son para Israel. Por eso todo creyente tiene que entender que si no se hace israelita, si no adopta y no toma su ciudadanía israelita, como dice en Efesios 2, que a través de la sangre del Mesías nos acercó a la ciudadanía de Israel, no será arrebatado, no entrará en las bodas del Cordero, porque no ha dejado de ser gentil. Cree en Dios, pero con mentalidad gentil. En Efesios 4, 17 al 24, Efesios 4, yo les cito los textos para que lo anoten. Efesios 4, 17 al 24 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad de la vida de Dios, de Yahweh. O sea, cuando uno viene al Mesías, tiene que cambiar su mente. Efesios 4:24 dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos en el nuevo hombre. Entonces, si una persona que antes no iba a la iglesia, ahora va a la iglesia y tiene 1 año, 2, 3, 10 años de creyente y tiene una Biblia y habla de Dios, pero no entiende lo que es dejar de pensar como antes, renovar su mente en el espíritu, vestirse en el nuevo hombre creado según Dios. ¿Cuál es ese nuevo hombre creado según Dios que dice Efesios 4, 23, 24? Lo podemos ver en 1 de Pedro 2, cuando dice somos real sacerdocio, ahí está la vestidura de real sacerdocio, nación santa, ahí está el pueblo del Eterno, linaje escogido. Entonces, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, o sea, son un remanente, no todos los cristianos, no todos los que tienen llamado, no todos los que han sido llamados han alcanzado lo que están buscando. Hermanos, no todos los que tienen llamado hasta el día de hoy han alcanzado lo que están buscando, que es la verdad, el Mesías. Juan 8:31 en adelante, una noche se le acerca al Mesías unos judíos y le dicen: Rabí, sabemos que has venido de Yahweh, de Dios, de Elohim, como maestro. Y él le dijo: si vosotros me conocieres verdaderamente, seréis verdaderamente libres. Entonces, ellos eran judíos, aceptaban al Mesías, porque se confiesa ahí en Juan 8:31 en adelante, pero en realidad no lo estaban conociendo de verdad. Por eso el Mesías le dice: serás verdaderamente libre. Y hay muchos cristianos y o creyentes, siempre con respeto, que creen que ya son libres, pero en realidad solo tienen el llamado y no están dentro de los escogidos. Amén. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Yahweh, Elohim, les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hay gente con llamado, creyentes con llamado, pero que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no quieren escuchar. Entonces no están dentro de los escogidos. Están en la gran multitud de los llamados, pero no están dentro de los escogidos, ni están dentro del remanente, el cual va a ser arrebatado. Hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto en convite, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos, para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. 11. Digo pues, otra vez, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Este versículo también no se puede interpretar bien si no se interpreta lo que voy a decir al final de la prédica. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. A ver, ¿es verdad que vino la salvación a todos los gentiles hasta el último de la tierra? Sí, vino la salvación. ¿Pero serán salvos? No. Simplemente vino la salvación, pero la mayoría no la quiere recibir.
que es el Mesías. Pero para ser salvos de verdad, no alcanza con decir creo en Jesús o creo en Yahshua y ya está. Hay que creerle a Él, obedecer a Él, sino uno es parte de los presuntamente salvados y o llamados, pero no van a ser parte del remanente. Y vamos a ver que la palabra, el Espíritu Santo lo va a revelar. Han tropezado los de Israel de ninguna manera. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Israel, el pueblo del Eterno, ¿será restaurado? Sí. Israel, el pueblo del Eterno, ¿será restaurado? Sí. Frenemos ahí, demos vuelta a la hoja. Romanos 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Todos los cristianos, todos los creyentes tienen que entender que cuando uno se convierta al Señor, saque de su mente esa diferencia de decir, soy evangelista, el otro soy católico, o lo que tristemente pasa en la religión evangélica, que un pastor no deja que un hermano visite a otro hermano, y eso que es la misma religión. Y la Biblia dice, ya no hay diferencia entre judío y griego. Y los predicadores siguen haciendo diferencia. Los pastores, el hermano dice, pastor, ¿puede ir a visitar a tal hermano a la iglesia? No, a ver si te confunden y después te va. Y la Biblia dice que si verdaderamente somos parte del remanente, en nuestra cabeza tenemos que tener bien en claro que entre el remanente, los que guardamos los mandamientos y entendemos bien, visitémonos sin miedo, porque nadie va a robar a nadie, porque somos del mismo pueblo. Entonces, cuando en un pastor hay miedo y le infunde miedo a la congregación por miedo de perder un alma, la ofrenda y el diezmo, ahí te está dando cuenta que la doctrina de ese pastor no está alineada con la palabra, que la palabra dice, ya no hay diferencia. ¿Me quedé en él? No, ahora va por el 13. 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Recuerden que el apóstol Pablo acá se identifica como apóstol a los gentiles, pero en el versículo 1 y 2 él dice que es israelita. Y amén, es israelita. Y nosotros tenemos que hacernos israelitas para ser parte del remanente, porque el Mesías no viene a buscar una mujer pagana. Le ha encomendado al Espíritu Santo. Yahshua le ha encomendado al Espíritu Santo. Lean Hechos 1 y Hechos 2, o busquen aquí el estudio del libro de Hechos, que el Espíritu Santo fue encomendado a buscarle y a prepararle entre los gentiles una novia para el Mesías. Y si el Espíritu Santo está preparando una novia para el Mesías, simplemente piensen, el Mesías guardó y guarda los mandamientos del Padre. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 17 y 18, él dijo, no pienses que vine a abrogar la ley y los profetas, no vine a abrogar, vine a cumplir. Si el Mesías fue circuncidado el 8º día, se bautizó, guardó los mandamientos, guardaba la fiesta, ¿cómo va a venir a buscar una mujer mundana? ¿Cómo se va a casar con una mujer mundana? Se va a casar con una mujer hebrea, con una mujer israelita. Por eso todo gentil que no entienda que tiene que dejar de ser gentil para insertarse en el pueblo de Dios, solo tiene el llamado, no es parte del remanente y se va a perder las bodas. Amén. Dice, 14. Por si alguna, el 13 para entender el 14, el 13 otra vez, perdón. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los israelitas, al pueblo del Eterno, y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, hasta aquí viene todo bien, uno lo lee como fácil de entender, sí, bueno, sí, gracias a que los israelitas rechazaron a Yahshua, ahora yo tengo la oportunidad. Sí, hasta ahí sí, a medias. Vamos a ver el final. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿cuánto será su admisión si no vida entre los muertos? Primero, entendamos estas dos palabras para entender el final de este estudio. El 15, y márquenselo, porque si su exclusión, ¿de dónde el Padre los excluyó a los israelitas?
Piensen todos los que están viendo este estudio en directo o lo que lo van a ver ya grabado. ¿De dónde el Padre excluyó a los israelitas? ¿De dónde los sacó? De la misma Israel, de su pueblo. Los dispersó por toda la tierra, ¿sí? En el año 70, cuando el emperador Tito de Roma manda destruir el templo, allí en Jerusalén, los israelitas, permitido por el Eterno, o mejor dicho, hecho por el Eterno, fueron dispersos por toda la tierra. Por eso está bueno marcar este versículo, queridos hermanos creyentes, para que puedan entender lo que viene ahora. Versículo 15. Aguardo un minutito porque lo quiero marcar que yo me había olvidado. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Esperen que me perdí. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Otra vez, rápido para el hermano que está entrando. Romanos 11:15. Si los creyentes no entienden esto, no entienden qué es ser creyente. Romanos 11:15. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Entonces, los israelitas fueron excluidos y luego serán admitidos. Piensa, hermano cristiano, católico, evangélico, piensa, porque si tú no entiendes esto, no entiendes tu doctrina, estás mal enseñado y te vas a perder el arrebatamiento. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión, entonces otra vez, ¿de dónde fueron excluidos los israelitas? De Israel. Fueron echados fuera. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, van a ser admitidos otra vez. Y recuerden, no sé si lo saben, el 14 de mayo, lo pueden buscar en Google, el 14 de mayo del año 1948, en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se declara por primera vez en la historia a Israel nación. Hasta el 14 de mayo del año 1948, Israel mundialmente no era reconocida como nación. Entonces, desde el 14 de mayo de 1948 a la fecha, los israelitas dispersos en el mundo, o sea, los israelitas excluidos, están regresando a Israel, están siendo admitidos para que se cumpla la profecía de Mateo 24, 32 al 34. Anoten en este versículo, Romanos 11:15, se está cumpliendo la profecía de Mateo 24, 32 al 34, que dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ven que sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Recuerden que acá dice que fueron arrancados como ramas, y en Mateo 24, profecía tremenda para entender. Mateo 24, 32 al 34, dice, de la higuera aprended la parábola, la higuera es Israel. De la higuera aprended la parábola, cuando ves que sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabés que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros somos la última generación de creyentes en la tierra. Mateo 24, 32 al 34 cita a la última generación. Y como señal, el Padre dice que miremos a Israel. Dice, cuando veas que las ramas están tiernas, y la última generación, bíblicamente, comenzó el 14 de mayo del año 1948, cuando en la ONU se declara a Israel nación, y se ha comenzado a ver y se está viendo que los israelitas están volviendo. O sea, los israelitas están volviendo a ser admitidos. O sea que los israelitas están volviendo a ser injertados. Presten atención a esto. Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
fueron excluidos después de la destrucción del templo, que cuando ellos niegan al Mesías fueron excluidos, pero desde el 14 de mayo de 1948 comenzaron a ser admitidos. En Romanos 11:15, pongan Mateo 24, 32 al 34, para entender la parábola de la higuera y para entender, con respeto, tú, hermano creyente, si tu doctrina es correcta o es errónea. Versículo 16. Si las primicias son santas, o sea, ellos, también lo es la masa restante, o sea, los que estamos siendo injertados y que entendemos aquí en la mente y en el corazón que para ser injertado tengo que entender que no soy ni católico, ni evangelista, ni pentecostal, ni hermanos libres, ni bautista, ni ningún invento de religión de hombres. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ramas. Palabra clave, rama. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, ¿cómo fue Israel excluido? ¿Dónde estaba el 15? ¿Cómo fue excluido? O sea, el Padre hace una parábola acá y dice que de la forma que los excluyó a los israelitas de Israel es como si él arrancó una rama del olivo, los arrancó y los arrojó por toda la tierra. Y en lugar de ellos, en su pueblo, en lugar de ellos, de entre los gentiles, el Espíritu Santo está tratando que nosotros entendamos que la sana doctrina no es ni la católica, ni la evangélica, ni la de Mormón, ni la de Testigo de Jehová, sino que es raíces hebreas, porque el Espíritu Santo lo que nos quiere hacer entender es que el Padre arrancó, como dice en el 15, ¿no? Excluyó, arrancó, quitó de su pueblo Israel, quitó a los que vivían ahí, los sacó, quedó el pueblo vacío. Cuando entregaron al Mesías, quedó el pueblo vacío y desde Hechos 1 y específicamente desde Hechos 2, cuando llegó el día de la fiesta de la cosecha, mal llamada fiesta del Pentecostés, invento de la religión evangélica, desde ese día que el pueblo del Eterno estaba vacío, porque el Padre los había arrancado a todos como rama, la única misión del Espíritu Santo es hacernos entender a nosotros, los gentiles, que somos creyentes, ni católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová, que el Espíritu Santo está tratando que entendamos que el pueblo del Eterno está vacío y el Padre ahora lo quiere llenar con gentiles, pero que dejemos de ser gentiles y tengamos mentalidad hebrea. Esa es la única obra del Espíritu Santo. Cuando alguien te dice que el Espíritu Santo está haciendo esto, lo otro, está mintiendo, blasfemando contra el Espíritu Santo y como predicador es un desastre. Hagan el estudio que está aquí, el estudio del libro de Hechos, para entender la obra del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, el pueblo quedó vacío, porque el Eterno los arrancó a todos y los dispersó por toda la tierra. Y le ordenó al Espíritu Santo que en el lugar de cada israelita que arrancó como rama, tome a un gentil y le haga entender la sana doctrina de guardar los mandamientos, de guardar el Shabbat, de guardar las fiestas, pero con la doctrina católica, con la doctrina evangélica y con las 13.400 doctrinas que hay en el mundo, están engañando a los llamados. La doctrina católica, yo sé que a muchos no les gusta, engaña a la gente. La doctrina evangélica engaña y o confunda a la gente. Dice entonces el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Lo vuelvo a repetir para que analicen, hermanos. Los israelitas fueron excluidos, o sea, fueron sacados del pueblo de Dios como se saca a una rama, pero van a volver a ser admitidos. Entonces en el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, excluidas, anoten ahí para entender, cuando la Biblia ahí dice, pues si algunas de las ramas, o sea, los israelitas, fueron desgajadas, o sea, excluidas,
Y tú, nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos. Entonces, todo cristiano que no entiende lo que es ser injertado, todo cristiano y todo predicador que predica mal y que no le dice a la gente, ¿querés creer en Dios y querés creer en Jesús, en Yahshua? Bueno, Yahshua te quiere injertar. ¿A dónde? Al pueblo de Dios, porque está vacío. Es como si fuera una ciudad fantasma, vacía. Y el Padre está queriéndola llenar con nosotros, con los gentiles. Nos quiere meter, nos está metiendo. A los que estamos entendiendo raíces hebreas, ya entendemos que somos el pueblo de Dios. Pero hay millones de cristianos que todavía están afuera, pensando que porque hablan de Jesús van a ser arrebatados. Y no van a ser arrebatados, porque el Mesías viene a buscar a su novia. Acá está bien claro, porque si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ¿de dónde el Padre arrancó una rama? De su pueblo. ¿A dónde nos injertó a nosotros? En su pueblo. Entonces somos israelitas, no somos católicos, no somos evangélicos, somos israelitas. Y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, del Mesías. No nos jactemos contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a nosotros. No podemos ni siquiera decir nada de los israelitas que fueron excluidos. Hay que cerrar la boca, porque ellos van a volver a ser admitidos. No hay que decir nada, porque nosotros estamos con vida, los que fuimos injertados y entendemos lo que es ser un creyente. Un creyente es un ex gentil injertado. No soy más gentil, soy israelita, aunque muchos siguen diciendo que yo enseño el judaísmo, nada que ver, porque no niego al Mesías. Pues las ramas, dirás, el 19, fueron desgajadas, otra vez, arrancadas y o excluidas, sacadas del pueblo, para que se entiendan, para que yo fuese injertado. ¿Dónde el Espíritu Santo nos quiere injertar? ¿Dónde nos quiere injertar el Espíritu Santo? En el pueblo de Dios. O sea, somos israelitas. No se puede andar por la vida diciendo soy evangelista, soy católico. No es bíblico, no existe. No existe, es religión humana, de hombre. El Espíritu Santo nos quiere injertar. Después alguno podrá decir que es católico, evangelista, diga lo que se le dé la gana, pero se va a quedar y se va a perder el arrebatamiento. Pues las ramas dirán que fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. Fui injertado al pueblo de Dios. Versículo 20. Bien. Ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por fe estás en pie. Nosotros por fe estamos en pie. Dice, no te ensoberbezca, o sea, que no nos venga la soberbia y la vanagloria, sino teme. Y teme no es de miedo, sino de reverencia al Eterno. Dice el 21, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, o sea, a Israel, el 21, ¿no? Porque si el Padre no perdonó a las ramas naturales, a las cuales en el versículo 15 dice que las excluyó y esparció por todo el mundo, dice, a ti tampoco te perdonará. O sea que todo creyente, siempre con respeto, que siga estando dentro de la religión católica, dentro de la religión evangélica y escucha de raíces hebreas y no quiere guardar los mandamientos, yo te tengo que entregar este versículo que dice el 21, porque si el Eterno no perdonó a las ramas naturales, los israelitas, tampoco te va a perdonar a ti, hermano católico, hermano evangelista, que hablas muy lindo de Dios y de Jesús, pero no entiendes que tú o que el Padre te quiere injertar, dice acá, te quiere injertar en el pueblo. Y si tú entiendes lo que es ser injertado, sos israelita. Y a la gente le tenemos que predicar la verdad, porque solo una nación en el mundo, una nación es santa, y es Israel. Es la única nación santa. Versículo 22. Mirá pues la bondad y la severidad del Eterno. Otra vez, mirá pues la bondad y la severidad del Eterno. Severidad ciertamente para los que cayeron. Entonces tenemos que ver y prestar atención a esto, lo dice la palabra. Ver y prestar atención. Mirad pues la bondad y la severidad del Eterno.
la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Romanos 11:22, hermanos. La bondad contigo, coma, pero aclara, si permaneces en esa bondad, si permaneces en esa bondad. O sea que todo creyente que no entiende que el Espíritu Santo nos quiere injertar, aunque esté en la mejor iglesia evangélica, católica, la que sea, será castigado igual que un israelita que fue desechado. De la misma manera, lo dice bien clarito aquí Romanos 11:22. Mira pues la bondad y severidad, bondad y severidad, porque en muchas iglesias lo único que te dicen, Dios es bueno, Dios de amor, Dios de prosperidad, dame que Dios te da, dame que Dios te da, y lo único que te hacen es robarte en el nombre del Eterno. Y acá dice bien claro, Romanos 11:22, mira la bondad y la severidad. Nuestro Padre Celestial es bueno, amén, pero también es severo. Amén. Es justo, misericordioso, amoroso y fuego consumidor. Y en la mayoría de la iglesia no te lo dicen porque se les van los diezmistas. Pero hay que decir la verdad. Mira pues la bondad y la severidad del Eterno. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, pero aclara, en potencial. Si permaneces, si permanecemos, si no, también va a ser severo con nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Lo dice bien clarito, cortado. Versículo 23. Y aún ellos, hablando de los israelitas, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si dejaren de ser como son, con respeto en el judaísmo, que siguen negando al Mesías, si dejaren de ser así y aceptaren al Mesías, ellos también tienen promesa. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Entonces, otra vez, amados hermanos católicos o evangélicos que nos miran, tienen que entender qué es cuando en Romanos 11:15 dice, hablando de los israelitas, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, cuanto más su admisión. Los israelitas fueron excluidos del pueblo de Dios. Los israelitas fueron sacados del pueblo. Y cuando fueron sacados del pueblo, el pueblo quedó vacío, como una ciudad fantasma. Pero hay promesa que ellos van a volver a ser admitidos. Mientras tanto, desde Hechos 2, el Espíritu Santo tiene una sola misión. Después, en la doctrina evangélica te pueden inventar 40.000 misiones del Espíritu Santo, pero Hechos 1 y Hechos 2 está bien clarito la única misión del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, hacerle entender a los gentiles que el pueblo de Dios está vacío y que el gentil tiene que tener mentalidad hebrea y dejar de tener mentalidad gentil y entender que somos israelitas y ni católico ni evangélico. Somos el pueblo de Israel. El Espíritu Santo le está preparando la novia al Mesías. Y el Mesías no viene a buscar a una mujer pagana y, o con mucho respeto, a una ramera. Porque se ofendan o no, todo creyente que habla de Dios, o habla de Jesús, o habla de Yahshua, pero con doctrina errónea, delante de los ojos del Eterno es una ramera. Sé que a muchos no les va a gustar, pero es una ramera. Así que si estás en una religión, hablo de la religión y no de las almas, porque siempre se me ofenden. Si estás en una religión como la católica, la evangélica, mormonos, testigos de Jehová, son rameras. Esas religiones son rameras, porque no tienen nada que ver con la sana doctrina. Sal de ahí. Siempre me critican y se acuerdan de mi madre, pero no hay problema. Hablo de la doctrina, es doctrina ramera. Apocalipsis 18, juicio a la gran ramera, dice el versículo 4, salí de ahí, pueblo mío. Así que el que tilda de ramera a esas doctrinas es el Eterno. Yo simplemente repito, como profeta, repito y entrego el mensaje. Salí de esa doctrina ramera. Seguimos. Romanos 11, otra vez 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Recuerden que fueron excluidos. Pues poderoso es el Eterno, Yahweh, nuestro Elohim, para volverlos a injertar. ¿Por qué volverlos a injertar? Porque en Romanos 11:15 dice que fueron excluidos. Y recuerden que acá hay que anotar como palabras claves exclusión
injertado, sinónimo de remanente. Ayer estudiamos Romanos 10, donde dice, solo un remanente se va a salvar. En Romanos 11 vuelve a repetir lo mismo, solo un remanente se va a salvar. Por eso, con respeto, el 70 o el 60, no sé exactamente el porcentaje, pero la gran mayoría de los creyentes hoy en el mundo, si el Mesías viene en este mismo momento, más del 70% se queda, se pierde el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento es para el remanente. Después van a tener oportunidad de salvarse, pero en el periodo de la gran tribulación y de la ira, y van a tener que o dejarse poner la marca de la bestia y se van con Satanás, o ser decapitados, como dice Apocalipsis 13. Versículo 24. Porque si tú, nosotros, fuimos cortados, o sea, cortados, fuimos sacados. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza era un olivo silvestre, nuestra nación, los gentiles, o sea, Él nos cortó. Y si la Biblia dice que el Señor me cortó, me sacó de ahí, ¿por qué tengo que creerle a los pastores, profetas, predicadores, que siguen diciendo que somos el pueblo de Dios, pero gentiles? Yo no soy gentil, porque Él me cortó, me sacó de entre los gentiles. No soy pecador, soy nación santa. Y desde los púlpitos siguen diciendo, todos somos pecadores, y todos los hermanos, amén. Y es el mejor negocio de Satanás, tener a la iglesia embobada. Y los pastores siguen diciendo, todos somos pecadores, y todos dicen, amén. No, no somos pecadores, somos nación santa. Por eso están los mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos para ganarle a nuestros deseos carnales y no hacer lo que la carne quiere. Ya lo estudiamos en Romanos 7 creo que era del 14 en adelante, cuando el mismo Pablo dice, veo que en mi mente me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Entonces, ¿los mandamientos para qué están? Para guardar los mandamientos y para perfeccionarnos. Recuerden que el Mesías viene a buscar a perfectos. Y en la gran mayoría de las iglesias dice, nadie es perfecto en el mundo, vamos a ser perfectos en el cielo. ¿Cómo va a subir si no busca la perfección ahora? ¿Cómo va a ser arrebatado si Él no viene a buscar a los pecadores? Él viene a buscar un pueblo perfecto. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre y contra naturaleza, o sea, lo que el Eterno hizo con nosotros es un milagro tremendo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, otra vez, hermano, noten ahí, porque después se olvida, cuando dice el 24, fuimos injertados, ¿a dónde fuimos injertados? Tienen que leer Romanos 11:15. Fuimos injertados en el lugar que el Padre excluyó, sacó a los israelitas. ¿Dónde nos metió a nosotros? En su pueblo. Por eso que no somos ni evangelistas ni católicos, porque nos injertó. Entonces, todo creyente que sigue sin entender qué es esto de ser injertado, hablará muy lindo de Yahshua, de Jesús, pero habla desde afuera, no habla desde adentro. Y no va a ser tomado. Porque si tú fuiste cortado, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, hablando de los israelitas, que en el 15 dice que fueron excluidos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y miren cómo termina el 25, que yo sé que este versículo 25... a muchos creyentes, si abren el corazón, el Espíritu Santo les va a revelar y se van a sorprender porque está mal predicado, siempre con respeto, está mal predicado, interpretado y enseñado en la religión, específicamente en la religión evangélica. Romanos 11:25. Miren, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces, hay que orar mucho para entender este misterio, para que el Ruach HaKodesh revele. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, miren, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, miren lo que viene ahora, hasta que ha centrado la plenitud de los gentiles, hasta que ha centrado la plenitud de los gentiles. Yo fui evangelista, estuve en la religión evangélica, estuve en la religión católica también, y lo entendía mal, sin ofender a mis ex pastores, siempre con respeto.
lo compartían mal, seguramente a ellos también se lo han enseñado mal, y yo lo entendía mal. Yo pensaba que era, cuando dice aquí el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que has entrado a la plenitud de los gentiles. No sé si les habrá pasado a ustedes o a los hermanos que están aquí, siempre nos decían que este versículo se refería hasta que has entrado a la plenitud de los gentiles, que se refería al arrebatamiento. Una vez que la iglesia evangélica fuera arrebatada, recién ahí los israelitas van a ser ablandados el corazón. Y no es así, no se refiere a eso. Vamos a leerlo otra vez y lo vamos a desarrollar. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que has entrado la plenitud de los gentiles. Si uno lee el versículo así solito, y si yo te leo el versículo y te hago una prédica y te digo, no, esto se refiere hasta que los gentiles sean arrebatados, después viene el hablante del corazón de los judíos o de los israelitas, puede quedar bien. Pero si analizamos bien todos Romanos, y específicamente Romanos 11, cuando dicen Romanos 11, 14 y 15, para entender el 25, que no se refiere al arrebatamiento, dice, porque si en alguna manera, el 13, vamos desde el 13, Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo gentiles, está diciendo el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacerlos salvos alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué es su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces, aquí está hablando de cuando el Padre excluyó a los israelitas, los sacó de Israel y los esparció por toda la tierra. Y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es, de entre todos los gentiles, buscar una novia para el Mesías. Buscar una novia para el Mesías. Pero todo creyente, mal llamado todo cristiano, porque la palabra cristianismo viene de Roma y del catolicismo, todo creyente tiene que entender toda la Biblia entera, pero en este caso Romanos 11, que para ser verdaderamente arrebatado, primero tengo que estar adentro del pueblo de Dios. Porque si el Padre excluyó a los israelitas, otra vez el pueblo quedó vacío. Entonces el Espíritu Santo lo que está tratando de que entendamos es que nos está diciendo salí, no solamente salí de entre los gentiles, salí de pensar como los gentiles, lo explicamos hoy, Romanos 14, 11 en adelante, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente, o sea, ya no puedo pensar más como pensaba antes, tengo que tener mentalidad hebrea. Y Efesios 4, 24 y 25 dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Si no entendemos lo que es renovarnos, seguimos siendo, o vamos a ser un cristiano o un creyente, pero seguimos siendo gentil. Y nunca fuimos injertados. Y si no somos injertados, no vamos a ser arrebatados. Entonces, cuando dice aquí que en Romanos 11, 14 y 15, que los israelitas fueron excluidos, después Romanos 17 en adelante hace una parábola que dice que fueron arrancados como rama y nosotros fuimos injertados. Piensen, ¿a dónde fuimos injertados? Al olivo natural. En este caso, el olivo natural es Romanos 11, 14 y 15, es el pueblo de Israel. Entonces, al finalizar Romanos 25, si entendemos Romanos 11 hasta el 24, que los israelitas fueron arrancados de Israel, dispersos por todo el mundo, fueron arrancados como rama y nosotros contra naturaleza fuimos injertados. ¿A dónde? A Israel, al pueblo de Elohim. Porque en muchas iglesias dice, adoro al Dios de Israel, guardar los mandamientos, no. Entonces, ¿para qué lo adorás? Adorar al Dios argentino o al Dios paraguayo. El Dios de Israel, el Elohim de Israel, quiere que guarde los mandamientos, si no, ¿para qué invocan al Dios de Israel? ¿Para qué tienen en iglesia evangélica la bandera de Israel y no guardan los mandamientos? Y guardan el domingo y le hacen culto al Dios Sol.
Entonces, si entendemos esto, que el Padre quitó a los israelitas, que lo negaron al Hijo, y el Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda, gracias a que estamos en tiempo de gracia y de misericordia, para que, con respeto, digo, a los hermanos evangelistas católicos, salgan de ahí y entren a raíces hebreas para entender lo que es ser injertado, ahí van a entender Romanos 11:25, que no habla del arrebatamiento, sino, lo repito otra vez, Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, la Biblia te dice, no ignores esto, lo tenemos que saber. Y pensábamos en la religión que este versículo se refería al arrebatamiento. Y fíjense en lo que va a revelar el Espíritu Santo ahora, a los que abran el corazón, la tremenda diferencia que hay en pensar que este versículo se refería al arrebatamiento a lo que les quiero compartir de parte del Eterno. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, primer pregunta, hermanos, ¿estás conociendo la verdad? ¿Te ha sido revelado la verdad de este versículo? ¿O tú también creías o estás creyendo que este versículo, cuando dice hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, tú pensabas que se refería al arrebatamiento? Si tú piensas eso, no estás entendiendo Romanos 11, por añadidura no entiendes lo que es ser creyente, no fuiste injertado, no estás dentro del pueblo, si viene el Mesías hoy te quedás. Romanos 11:25 dice, pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cuando uno lo entiende, ya deja de ser un misterio, porque el que revela es el Espíritu Santo. Entonces, todos aquellos con respeto que interpretan Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles como el arrebatamiento, siguen ignorando este misterio porque el Espíritu Santo no se los ha revelado, porque no abren el corazón a Él. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, o sea, es para nosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento, sinónimo de exclusión, sinónimo de que fueron arrancados. Esto está 100% ligado. El endurecimiento de Israel, que cita Romanos 11, es la exclusión de Israel de su pueblo, cuando fueron dispersos por el mundo, que cita Romanos 11, 14 y 15, y que lo cita más abajo cuando van a ser admitidos. Entonces, en la parte final de Romanos 25 no se refiere al arrebatamiento, como se sigue predicando hasta el día de hoy, tristemente. Dice, no ignoréis este misterio para que no seas arrogante en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y aquí viene la revelación, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿entrado a dónde? ¿Al arrebatamiento? No, entrado a Israel. Por eso comienza Romanos 11 diciendo que el Padre arrancó, el Padre excluyó, el Padre quitó, el Padre arrancó y dejó como rama a los israelitas y contra la naturaleza nos injertó a nosotros. El injerto no tiene nada que ver con el arrebatamiento. El injerto no tiene nada que ver con el arrebatamiento. El Espíritu Santo nos quiere injertar dentro del pueblo de Israel, que está vacío porque los israelitas que rechazaron al Mesías fueron dispersos por todo el mundo. Recién el 14 de mayo del año 1948, googleenlo, van a ver que está en Google, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, por primera vez en la historia se reconoce Israel nación. Del 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo del 2018 se cumplió la generación, 70 años, que cita Salmo 90:10, que para el Eterno una generación son 70 años. A lo sumo, los más robustos viven hasta los 80 y con todo esto volamos y todo pasa. Entonces, nosotros somos la última generación. El arrebatamiento es en esta generación, no viene otra. La última generación se cumplió el 18 de mayo del 2018. Como mucho podríamos llegar hasta el 2028. No puede pasar el arrebatamiento después del 2028. No puede pasar. Viene el arrebatamiento, pero el arrebatamiento no es para los creyentes, es para los obedientes. Es para los obedientes, es para el remanente. El arrebatamiento es para el remanente, y el remanente
será arrebatado, si entiende Romanos 11:25, que tenés que entrar al pueblo de Dios. Por eso dice ahí, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento, en parte, hasta que has entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde tenemos que entrar? A Israel, porque el arrebatamiento es para Israel. Termino con lo último, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Una vez que entremos de entre los gentiles, los que entendemos que somos hebreos, aquí hay dos hermanas que nos están visitando, que siempre cubren su shalom, hermanas, su cabeza con un velo, que también pasaron por el Evangelio, hoy son hebreas, y estudian raíces hebreas, perdón. Dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿De dónde viene el libertador? De Sión. Y recuerden, hicimos un estudio aquí hace ya 2 o 3 meses atrás, creo que es Las bodas del Cordero son para Israel, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, que lo dice bien claro, Isaías 66, Zacarías 14, que los creyentes que se quedan y se pierden el arrebatamiento van a tener que ir en el milenio a Israel a aprender Torá. Los que no quieren estudiar ahora y no quieren guardar el Shabbat y se pierdan el arrebatamiento por cabeza dura, van a tener que ir en el milenio y allá se van a encontrar con el remanente, con la novia, porque en el milenio va a estar el Mesías humildemente con la novia y creo ser parte de la novia porque guardo los mandamientos, creo en el Mesías y me esfuerzo por guardar y guardar y guardar los mandamientos para seguir perfeccionándome, como dice la palabra. Entonces, en el milenio va a estar la novia con el Mesías. Los creyentes que logren salvarse van a tener que ir a aprender lo que es guardar el Shabbat. En Isaías dice que la palabra sale de Sión y la instrucción de Israel. Y los que sean decapitados, Apocalipsis 13, los creyentes que sean decapitados porque no se dejen poner la marca de la bestia, imagínense si ahora hay persecución por el tema de la vacunita y todas esas cosas, imagínense la persecución que va a ser cuando se manifieste el anticristo, que ya está en la tierra, pero todavía no sabemos quién es. Imagínense la persecución que va a haber para los creyentes que se queden. Van a ser decapitados y en Apocalipsis 20, versículo 4, dice que van a resucitar en el milenio. Van a llegar al milenio, pero van a tener que pasar por la guillotina. Entonces, hermano creyente, evita la guillotina. Guarda los mandamientos para ser arrebatado. Romanos 11, 27. Que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a la predicación, en la Reina Valera dice el Evangelio, y está la confusión y el invento de la religión evangélica. La religión evangélica es un invento de Lutero en el año 1500 que se pelea con el Vaticano, crea la línea de los protestantes y ahí se inventa porque es un invento. Si lo hizo el hombre, es un invento, porque Dios no hace inventos, el Eterno crea. Y la religión evangélica no la creó el Eterno, la inventó el hombre. Así que la religión evangélica, que es prima y pariente de la católica, es otro invento más humano. Así que en cuanto a la predicación, el 28 estoy leyendo, son enemigos por causa de vosotros, está hablando que los israelitas, los duros, son enemigos por causa de nosotros, los de raíces hebreas, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y los llamamientos del Eterno. Pues como vosotros también en otro tiempo, miren, pues como nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Yahweh, yo le pido acá que anoten en su Biblia, hermanos, si no, no lo van a entender y van a seguir estando en religiones y en doctrina y se van a perder. Dice Romanos 11, 28. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Yahweh, a Dios, entonces todo evangelista que dice que es cristiano, pero no guarda los mandamientos, yo te tengo que dar y exhortar con todo como profeta, con Romanos 11:30, diciéndote, vos hablarás muy lindo de Dios y de Jesús, pero seguís desobedeciendo a Dios.
porque acá dice que en otro tiempo éramos desobedientes a Elohim, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Recuerden que así como son desobedientes los israelitas, con mucho respeto, de igual manera, ante los ojos del Eterno, son desobedientes los católicos y los evangélicos, aunque cada vez se me enojen más, hermano evangelista, pero el Espíritu Santo te lo tiene que revelar. Romanos 11:30 dice, pues como nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes al Eterno. Vamos rápido a Efesios 2. Y anoten ahí en Romanos 11:30, Efesios 2. Anoten así, después le pueden compartir a otros hermanos que todavía están siendo engañados. Si llegaron a Efesios 2, quédense ahí, pero yo les leo Romanos 11:30. Romanos 11:30 dice, pues como nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes al Eterno, ¿a qué se refiere con ser desobediente al Eterno? Vamos a Efesios 2. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuche todo hermano creyente, escuche, y se va a dar cuenta todo hermano creyente si está en sana doctrina o no. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales andábamos en otro tiempo, igual que Romanos 11:30, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hoy en día hay un montón de hijos del Eterno que no dejan de ser hijos todavía, no dejan de ser hijos, pero son desobedientes. Y cuando en Efesios 2:2 cita a un hijo desobediente, aunque diga que va a una iglesia que tiene el Espíritu Santo, y lo digo con mucho respeto, y ven que todos se mueven y hablan en lengua, en realidad no está el Espíritu Santo ahí, está este espíritu potestad del aire, que es un espíritu de engaño que le hace creer tanto al predicador como a los que están ahí, que como están en tiempo de gracia, no tienen que guardar los mandamientos. Entonces, se cumple lo de Romanos 11. Son creyentes, pero no han sido injertados todavía. Todavía no han sido injertados, entonces no tienen ni idea que hablan de Dios, pero por detrás del muro. No han logrado pasar el muro. No han logrado entrar al pueblo de Dios de verdad. Seguimos con Efesios y después terminamos con Romanos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si verdaderamente quieren estudiar y aprender, acá en Efesios 2:3, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anoten ahí Romanos 8:5, quédense ahí, yo se los leo enseguida. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, lo que dice ahí Efesios 2:3, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso que un creyente que no guarda los mandamientos, con mucho respeto, es porque todavía no se le ha manifestado, no se le ha revelado el Espíritu Santo, por eso no puede pensar en guardar los mandamientos, porque la ley es espiritual. Romanos 7:14-25, no lo digo yo, está escrito aquí, Romanos 7:14-25 dice, la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. En Romanos 8:1 en adelante dice, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach o en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en el Mesías? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Por eso que todo creyente que no guarda los mandamientos, aunque hable de Jesús, aunque hable de Dios, o aunque salga a predicar de Dios y de Jesús, si no guarda los mandamientos, está andando en la carne y no anda en el Espíritu, no tiene al Espíritu Santo. Por más que diga que tiene visión y revelación, no tiene al Espíritu Santo, porque el primero que revela que hay que guardar los mandamientos es el Espíritu Santo. Entonces, es imposible que una persona diga: el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me revela, el Espíritu Santo me da palabra para fulano y para mengano, y vos le decís guardar los mandamientos. No. ¿Cómo te va a hablar entonces a vos el Espíritu Santo si ni siquiera a vos te hace entender que tenés que guardar los mandamientos? ¿Te da palabra para el otro y a vos te deja siendo tonto e ignorante? Lo digo con respeto. El Eterno no puede darle nunca palabra a alguien que no vive en el Espíritu. Lo digo con mucho respeto, hermanos, porque hay muchos que dicen: Dios me habla, pero no tienen ni idea que hay que guardar los mandamientos. Y Romanos 7 y 8 lo dice bien claro, que los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, creen que Dios le habla o creen que tienen sueño de Dios, pero en realidad será emocional, pero nunca, bíblicamente, nunca puede ser espiritual. Si no, Dios es un mentiroso. Y la Biblia dice que lo primero que el Espíritu Santo nos revela es a guardar los mandamientos. Cuando uno empieza a guardar los mandamientos, ahí sí puedo comenzar a creerte que el Espíritu Santo te habla. Si no, con mucho respeto, yo no le creo a nadie que dice que el Espíritu Santo le habla, pero no guarda los mandamientos. Tiene un matete en la cabeza y está siendo guiado, Efesios 2:2, por el espíritu del error. Lo dice Efesios 2:2. Son espíritus de magia, espíritus de adivinación. Entonces hay muchos creyentes que adivinan y creen que tienen revelación. Adivinan y creen que tienen revelación. Analicemos esto, hermanos, no quiero ofender a nadie. Versículo 4, Efesios 2:4, pero Dios, Yahweh, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías y juntamente con él nos resucitó. Acá otra vez tenemos que ir a Romanos 6:4. Romanos 6:4 habla de la vida del creyente recién nacido o el cristiano recién nacido. ¿Cuándo nace, en teoría o entre paréntesis, un cristiano? Según las religiones, cuando uno le hace pasar al frente y le dice: renunciar de tus pecados, arrepentite, decir conmigo: creo que Jesús es el Señor, lo recibo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Lo bautizábamos en la religión evangélica y decíamos: en el cielo hay fiesta porque hay un alma más para el Señor. Yo también lo hacía, no lo digo esto para burlarme, porque yo nací ahí o empecé a nacer ahí, creía en eso y durante muchos años fui predicador de la doctrina evangélica, pero en realidad cuando uno hace bautizar a una persona y no se le dice que a partir de ahora tenés que guardar los mandamientos, no hay ninguna fiesta en el cielo, sino que la fiesta en el infierno. La fiesta en el infierno porque Satanás dice: háblale de Jesús, mientras que no entienda que tiene que guardar los mandamientos, por mí que viva todo el día nombrando a Jesús. Total, yo sé que va a venir conmigo. Porque Satanás sabe que si no guardamos los mandamientos, nos quedamos. Digo siempre, la única estrategia que tiene Satanás, porque él no es creador, o sea, siempre se opera de la misma manera. Por eso los creyentes lo tienen que entender, cómo logró engañar a Adán y Eva, haciendo que Adán y Eva desobedecieran al Padre. Cómo quiso engañar al Mesías en el desierto, tratando que el Mesías desobedeciera al Padre. Y 3 veces el Mesías, ¿con qué le dio? Con la Torá, con los mandamientos, con el Pentateuco. Escrito está, escrito está, escrito está. Satanás no logró hacer que el Mesías no guardara los mandamientos. Y hoy en la religión evangélica te dicen que no guardes los mandamientos. Así que imagínate quién es el espíritu que opera. ¿Quién es el espíritu? Lo digo porque soy profeta. ¿Quién es el espíritu que opera en la mente de los predicadores de la doctrina evangélica y católica? No es el Espíritu Santo, es el espíritu del error que está en Efesios 2. Que si uno va a Juan 14, yo se los paso para que lo anoten y se los puedan y lo miren y se van a dar cuenta que es así. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Yahshua,
le pida al Padre que envíe al Espíritu Santo al que guarda los mandamientos. Lo dice la palabra, no es un invento mío. Entonces, una persona que no guarda los mandamientos no tiene al Espíritu Santo, no es que lo digo yo, sino que dice el Mesías que el Padre no se lo va a enviar porque no guarda los mandamientos. Si me amáis guardar los mandamientos, yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿En quién? En los que guardan los mandamientos. El 18. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, la promesa del arrebatamiento, ¿para quién es? ¿Para la Iglesia Católica? ¿Para la Iglesia Evangélica? ¿O para los que guardamos los mandamientos? Porque ahí dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A quién le está diciendo el Mesías que va a venir por nosotros? A los que guardamos los mandamientos. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceráis, ¿qué el día que Él venga, el arrebatamiento. ¿A quién? A los que guardamos los mandamientos. Vosotros conoceráis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. 21. Otra vez, por segunda vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Siempre con respeto, pero como profeta, todo creyente, católico, evangélico puede decir que ama al Padre, pero más vale, en vez de andar diciendo que lo ama, cerrar la boca, guardar los mandamientos y Él te va a creer. A la gente podemos engañar diciéndole que somos cristianos, creyentes, evangélicos, que vamos a la iglesia, que amamos a Dios. Nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero la única prueba, garantía, de que amamos a Dios es, lo dice la Biblia, guardar los mandamientos. Si me amáis, el que me guarda los mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que guarda los mandamientos, será amado por mi Padre. O sea que tarde o temprano, está escrito acá, todos los que siguen sin guardar los mandamientos, aunque están en tiempo de gracia y que todavía el Padre los ama, tarde o temprano se convertirán en hijos de ira, como veíamos recién en Efesios 2. En Efesios 2 dice que los hijos que siguen siendo desobedientes, van a terminar siendo hijos de ira, porque habiendo tenido la oportunidad de guardar los mandamientos, no lo quisieron guardar. Versículo 22 de Juan. Le dijo Judas el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo le dijo, el que me ama, por tercera vez, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, de verdad, ¿en quién está el Padre y el Hijo? ¿En quién está? En los que guardamos los mandamientos. Después podés ir a la mega iglesia de Berazategui, de Quilmes, de Varela, con 5.000 miembros, con pastores, con custodia, que levantan unos diezmos impresionantes, que vos decís, wow, qué unción, lo que sentí acá. Lo único que sentiste, te movieron la emoción. El Espíritu Santo no está en esos lugares, porque eso es abominación al Ruach HaKodesh. Respondiendo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. El que me ama, otra vez, el que no me ama, miren, el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ama, que me envió. O sea que Yahshua nunca vino a dar un mandamiento nuevo, como te suelen decir en las religiones. No, ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, bajo el tiempo de Jesús. No hay un nuevo libro, hermanos queridos. La palabra de Yahshua es la misma palabra del Padre, porque el Padre y yo uno somos, dijo él. Os he dicho... El 25, os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que en el versículo del 17 se lo tilda como el Espíritu de verdad. ¿Por qué se le dice al Espíritu Santo en el 17 Espíritu de verdad? Recuerden Efesios 2.2, que está el espíritu del error, el espíritu de mentira, que está confundiendo un montón de creyentes. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Juan 14, 15 en adelante está hablando de guardar los mandamientos. Juan 14, 25 y 26 está diciendo que el que enseña esto es el Espíritu Santo.
Entonces no puede haber un creyente que sigue diciendo que tiene al Espíritu Santo o que Dios le habla y que tiene palabra, pero él dice que no hay que guardar los mandamientos. ¿Cómo puede ser eso si acá dice que el Espíritu Santo te enseña a amar al Padre guardando los mandamientos? La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe en nuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo les he dicho, voy y vengo. La promesa del arrebatamiento a vosotros. Otra vez, si me amarais, os habrías regocijado, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os los he dicho antes que esto suceda, para que cuando suceda creas. Lean en el versículo 30, Juan 14, 30, y pongan ahí Efesios 2:2, para ver el tremendo error y la tremenda apostasía, siempre con respeto, la apostasía que hay en la doctrina evangélica y en la doctrina católica. Juan 14:30. Le dijo Yahshua, después que le repitió 3 veces que guarden los mandamientos, le dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, se estaba acercando Satanás, y él nada tiene en mí. Ese príncipe de este mundo que se le estaba acercando Satanás, que se le estaba acercando a Yahshua, que le dice a los discípulos, le estaba enseñando a guardar los mandamientos, dice, no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, es el mismo que cita otra vez Efesios 2:2, cuando dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso, amado hermano creyente, todo creyente que sigue pensando que no hay que guardar los mandamientos, te está engañando el príncipe de este mundo, que es el espíritu del anticristo. No tienes al Espíritu Santo. Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te revele. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, o sea, el que nos creó es el Padre, somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras. Dios no nos llamó para ir a congregarnos los domingos y nada más, como te dicen muchos pastores. Mientras que venga el domingo, traiga tu diezmo, está todo bien. Dios no nos llamó para ser religioso. Dios nos creó en el Hijo para que hagamos buenas obras. Dice, somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano, que son los mandamientos, para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por lo tanto, otra vez, hermano, en Romanos 7, 14 al 15, el apóstol Juan habla del hombre interior. Dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, como también cita que en su mente. Entonces, esto es a tu hombre interior, porque cuando el Padre nos crea cuerpo, alma y espíritu. Y es lo que Satanás, usando la carne, la naturaleza adámica caída, nos quiere confundir en el ser interior. Por eso Efesios 2:11 dice, por lo tanto, acordate, si nosotros oramos y hacemos memoria, nuestro ser interior se va a recordar, porque venimos de fábrica, digo así para que se entienda, fuimos creados con el ADN de Dios, de Yahweh. Entonces, en nuestro ser ya están los mandamientos. Adán y Eva tenían los mandamientos, Caín y Abel tenían los mandamientos, por eso le daban ofrenda al Señor. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque ofrendó mejor que él. ¿Y por qué Abel ofrendó? Porque nosotros, digo así para que se comprenda, de fábrica, cuando el Padre nos crea, en nuestro ser interior ya nos pone sus mandamientos. Por eso Satanás sabe que si viene y logra hacer que no guardemos los mandamientos, aunque somos creación del Eterno, nos vamos a ir con él al infierno. Versículo 11, por lo tanto acordaos, hagamos memoria, en el hombre interior tiene que fluir. Por lo tanto acordate de que en otro tiempo nosotros los gentiles, antes éramos gentiles, no somos más. En cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano. En aquel tiempo, miren lo que viene ahora, en aquel tiempo estábamos, yo siempre lo marco así, ¿cómo estábamos antes? En aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza, sería 4, y sin el eterno en el mundo. Sin el eterno en el mundo. Versículo 13, también mal interpretado y mal predicado, dice, pero ahora en el Mesías, en la Reina Valera dice en Cristo Jesús, pero ahora en el Mesías, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ¿lejos de qué? Leamos el versículo anterior, de la ciudadanía de Israel. Por eso Romanos 11, si no entendemos lo que es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, yo voy a ser arrebatado de adentro del pueblo de Israel. Nosotros vamos a ser arrebatados de adentro del pueblo de Israel. No es que me tenga que ir a vivir Israel, tengo que vivir como un israelita, como un hebreo. Pero ahora en el Mesías, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y esta frase nunca la escuché en la doctrina evangélica. En la doctrina evangélica nos enseñaban que la sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados y para salvarnos. Sí, amén, es verdad. Pero también fue derramada para hacernos ciudadanos israelitas, y nunca te lo dicen. Y acá dice el versículo 13 que a través de la sangre del Mesías fuimos acercados a la ciudadanía de Israel, fuimos acercados a los pactos de Dios. Entonces la sangre no se derramó nada más para perdonarme y para limpiarme, porque eso es religiosidad. La sangre se derramó para perdonarme, para limpiarme y para hacerme israelita, para acercarme a la ciudadanía de Israel y a los mandamientos. Entonces, el que no te predica esto, se cumple Hebreos 10:26, que lo pueden anotar, que dice, el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que transgrediere la ley de Moisés por 1, 2 o más testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, dice así, cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda su sangre? Entonces, si alguien te dice que la sangre fue derramada solamente para perdonarte, limpiarte y salvarte, y no te dice esta parte, está teniendo por inmunda la sangre. Porque la sangre también fue derramada para acercarte a la ciudadanía de Israel y para que guarde los pactos. Entonces no puede decir un predicador, un creyente, Jesús te lavó con su sangre, te compró. Listo, no sean mentirosos, digan la verdad. El Mesías derramó su sangre para comprarte. Todos dicen para comprarte, o la mayoría dicen Jesús me compró. Y si Jesús es israelita, me compró, soy israelita. Él no compra sin ofender a un argentino, le dice, te compro, pero quédate así. A un boliviano, te compro, pero quédate así. No, si Él pagó con su sangre, quiere que seamos como Él manda que debemos ser. Terminamos con Romanos, me había quedado en Romanos 11. Hoy fue larguito el estudio, pero vale la pena. Romanos 11, 20... gracias. Romanos 11, 28 era el último que leí. No, el 30. ¿El 30? Ah, sí, el 30, me lo había marcado acá. Romanos 11:30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes al Eterno, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quién tiene una Reina Valera? No sé si ustedes tienen Biblia ahí. No. Fíjense, todos los que tengan Reina Valera se van a sorprender que abajo del versículo 30, siempre lo digo con respeto, muchos se ofenden, pero si se dignan a prestar atención, abajo del versículo 30 hay un versículo de referencia. ¿Alguien lo tiene ahí? Que me lo pueda leer de los que están aquí. A ver, en el de Romanos 11:30, ahí en chiquitito un versículo de referencia. Los que están ahí, miren también en su Biblia, Romanos 11:30, abajo hay un versículo chiquitito de referencia. ¿No lo tiene? Bueno, la mía es una Biblia de estudio. Seguramente no se va a ver, pero se los muestro así, donde pongo el dedo, ahí. Fíjense en que si uno simplemente se digna a estudiar, ¿lo ven ustedes? Sí. Efesios 2:2. Sí. Ah, mira. Lo llevo a Efesios 2:2. O sea, que un desobediente, aunque diga que es cristiano, lo cita Efesios 2:2, Romanos 11:30, te lleva a Efesios 2:2,
O sea, hermano, que no hay excusas, el tiempo se acaba. Somos la última generación, tenemos que guardar los mandamientos y aquel que todavía está en una religión, salga de ahí. Romanos 11:31. Así también estos ahora han sido desobedientes. Recuerden que para el Eterno un desobediente, lo dice Efesios 2:2, no tiene al Espíritu Santo. Les guste o no les guste, a las megas iglesias que dicen que no hay que guardar los mandamientos, la Biblia dice que en esas iglesias no está el Espíritu Santo. Podrán poner en gigantes el Espíritu Santo está aquí, pero son unos mentirosos, no está. La Biblia dice que con los desobedientes no está el Espíritu Santo, sino que está el espíritu del error, o sea, el mismo Satanás. Lo dice bien claro la Biblia. Romanos 11:30 y te lleva a Efesios 2:2. No tienen excusa. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Yahweh sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del Eterno, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Terminamos ya, porque ¿quién entendió la mente del Eterno? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendición hasta aquí, nos fuimos un montón, 1:30. Bendiciones, gracias, perdón a todos los que están saludando, no los veía. Graciela, así es profeta, como dice, bueno, gracias Graciela, bendiciones, gracias a todos los que están escribiendo, disculpen que no los había visto. Shabbat Shalom para todos, bendiciones, compartan este estudio. Acá saludan a todos también, Shabbat Shalom, todos los que estamos aquí. Bendiciones para todos.